Vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Jehová: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Padre, te damos la gloria, la honra, Señor, y la adoración, porque tú eres Dios de poder, tú eres Dios de misericordia. Te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú obres, Dios mío, en lo más profundo de todo nuestro ser, y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica. Sé tú tocando, Dios mío, toda nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Toca, Señor, todo nuestro ser. Dios, te lo pedimos en esta hora. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder, Señor, entender tu voluntad, poderla comprender y poderla vivir, Señor, poderla aceptar. Dios, te lo suplicamos. En el nombre poderoso de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo y desautorizamos todo lo que no es tuyo. Declaramos sin poder, Señor, todo lo que se levanta en contra de tu pueblo, en contra de la predicación de tu palabra. Desautorizamos todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas y lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Voy a estar hablando acerca del tema justificando nuestras desobediencias. Justificando nuestras desobediencias. ¿Cuántos son desobedientes? Hay que aprender a ser sinceros y saber que somos desobedientes. Porque aunque Dios nos ha llamado a nosotros a ser perfectos como Él es perfecto, nuestra tendencia humana, carnal, es a la desobediencia, igual que Adán y Eva. Adán y Eva se justificaron cuando desobedecieron, justificaron lo que hicieron. Y igual que nosotros, hemos heredado también esa, como se dice por ahí, esa mala maña de justificar nuestros actos para calmar nuestra conciencia, para quedar bien delante de los demás y, entre comillas, quedar bien delante de Dios. Y algo que muchas veces y se ha puesto de moda es creer que Dios está con nosotros, creer que Dios nos bendice independientemente de lo que nosotros seamos y de lo que nosotros hagamos, y creer que porque tenemos las 3 comidas y nos compramos los zapatos cuando queremos, la ropa que queremos, vamos, entramos, salimos, es que estamos bajo bendición. Y al creer que tenemos lo que queremos, creemos que Dios está satisfecho con lo que nosotros hacemos. Y el que nosotros tengamos las cosas no quiere decir que Dios nos esté bendiciendo. Una cosa es que Dios nos provea y otra cosa es estar bajo la bendición de Dios. Y a lo que se ha llegado es a creer que no solamente Dios nos está bendiciendo porque tenemos muchas cosas, sino que tenemos para bendecir. Yo te bendigo, yo declaro bendición sobre tus hijos, sobre tu hogar, tu economía. Yo te bendigo, yo te bendigo. Y el que nos bendice es Dios. Amén. Si estamos en comunión
con Dios. Y lo que trae comunión con Dios, además de orar, además de ayunar, además de buscar el rostro del Señor, es la obediencia, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos orar, ayunar, podemos congregarnos, podemos escudriñar la palabra de Dios, podemos ser personas de mucho ayuno, podemos ser personas de mucha oración, pero si no obedecemos estamos perdiendo el tiempo. Ahora usted dirá, entonces ni para qué voy a orar. Eso tampoco debe ser la actitud. ¿Por qué? Porque debemos orar, debemos ayunar y debemos obedecer. La oración nos debe a nosotros motivar a accionar hacia la obediencia, hacia hacer la voluntad de Dios. Si una persona ora y no acciona en su vida, o sea que no hay cambios, no se le ve que va cambiando su manera de ser, de pensar, de actuar, su oración no está ni siquiera subiendo ni siquiera del techo. ¿Por qué? Porque muchas veces sí oramos bastante y le decimos, Señor, ahí está fulano, ahí está perengano, Señor, mira esto, mira lo otro, pero no somos capaces de orar por nosotros mismos para decirle, Señor, ayúdame a ser diferente porque yo reconozco que soy esto y que soy lo otro. Antes, por el contrario, llegamos y nos justificamos. Y muchas de esas justificaciones es que mi mamá era así, mi abuela era así, y esto, lo otro, es que me provocó, es que me hizo, me llevó hasta allá, y como decimos nosotros, me sacó la piedra. Me hizo esto y yo le dije, y yo accioné porque es que usted sabe, y no sé cuándo, y justificamos nuestras actitudes. Y eso no es, mire hermano, desobediencia es todo aquello que a Dios no le agrada. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si uno sabe que debe orar y no ora, está en desobediencia. Si uno sabe que debe congregarse y no se congrega, también está en desobediencia. O sea, aquellas cosas que están establecidas en la palabra de Dios y nosotros no las hacemos, se constituyen en desobediencia de nosotros. Y muchas de esas desobediencias son voluntarias. ¿Y por qué voluntarias? Porque muchas de ellas las justificamos. Y vamos a analizar la vida de Saúl. Ustedes saben que el pueblo de Israel tomó un día la decisión de ya no ser dirigido ni gobernado por Dios, de tener un gobierno teocrático, o sea, directamente Dios era el que les decía hagan esto, hagan lo otro, sino que ellos decidieron pedir un rey para ser igual que las demás naciones. Esto fue algo que le dolió al profeta Samuel, pero Dios le dijo a Samuel, ¿por qué lloras? No te están despreciando a ti, porque Samuel era el que era profeta, era el vidente y era el que daba la palabra que Dios quería dar al pueblo. Y Dios le dijo, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, ponles un rey. Y Dios direccionó a Samuel a quien debía elegir como rey, y en este caso eligió a Saúl. Pero una de las cosas que Dios eligió, porque no fue Samuel el que lo eligió a la vista, fue Dios que le dijo, ve y úngelo. Dios lo eligió a Saúl siendo una persona insignificante, siendo una persona común, siendo una persona que no tenía nada especial. Lo único que dice la Biblia especifica que de los hombros para arriba era más alto que el resto de los hombres que allí estaban, y que era muy simpático, ya, de buen parecer, o sea que externamente estaba bien completo, era elegante, era buen mozo, pero por dentro de su corazón era donde estaba la feura de Saúl. ¿Por qué digo la feura? Porque cuando Dios en primer lugar lo llama a que vaya a la guerra y destruya a una nación que estaba allí, que se había levantado en contra del pueblo de Israel, y Samuel le dice, cuando ya termines, espérame para ofrecer sacrificio, holocausto delante de Dios. La Biblia dice que pasaron 7 días y Samuel no llegaba, y el pueblo comenzó a cada quien irse para su casa, y él en vista
de que el pueblo se le estaba desertando, cogió y ofreció sacrificio a Dios, algo que a él no le correspondía hacer. El que termina de hacer ese sacrificio delante no de Dios, sino delante del pueblo, porque él no trató de agradar a Dios con lo que estaba haciendo, él trató fue de agradar al pueblo, él trató de retener al pueblo que estuviera allí. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Dice, no, yo ofrecí sacrificio delante de Dios, ofrecí holocausto delante de Dios. Y Samuel le dice, mal has hecho. ¿Por qué había hecho mal? Porque a él no le correspondía haber hecho esto, porque él no era sacerdote, ni era profeta, simplemente tenía un llamado para ser rey. Cuando Dios establece a alguien para que haga algo, esa persona es la que la debe hacer. Esa persona debe esperar. Cuando se le dice espera, hay que esperar, hay que aprender a obedecer. No es a la manera como a nosotros nos parece, no es a la manera como nosotros creemos, no es a la manera como nosotros pensamos, sino a la manera que Dios ha establecido. Amén. Y estas cosas muchas veces se nos hace difícil obedecerlas, se nos hace difícil sujetarnos. Ustedes se acuerdan cuando el arca de Dios iba siendo transportado en una carreta, que el arca se fue rodando y estuvo a punto de caerse, llegaron y eso fue fatal. ¿Por qué? Porque hicieron algo que no les correspondía hacer en ese momento. Y muchas veces, al igual que Saúl, nosotros hacemos cosas pensando que están bien. Pero hay algo que cuando Dios habla, Él da las instrucciones bien claras. Haga esto, tal y tal y tal. Mire, cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, le dio las medidas, le dio de qué clase de madera iba a hacer, cómo la iba a sellar por dentro, lo que dice la Biblia, calafetear, o sea que le echó brea por dentro, y cada detalle fue dicho por Dios. Y Noé fue haciendo el arca tal cual como Dios le dijo que lo hiciera. Pero otra vez, después que Saúl va y desobedece ofreciendo un holocausto que a él no le correspondía hacer, llega en esta desobediencia, él pierde la estabilidad del reino. ¿Por qué perdió la estabilidad del reino? O sea que su reino iba a ser hasta que él se muriera. Pero por causa de su desobediencia, Dios le dijo que ya no iba a ser un reinado por siempre. O sea que él se moría, seguía sus hijos, y así sucesivamente. Y Dios le dijo que se había conseguido un varón conforme al corazón de él. No de Saúl, sino de Dios. Siguió siendo rey, pero vuelve otra vez y desobedece, ya no solo ofreciendo sacrificio, sino que Dios le dice que fuera en contra de los amalecitas y destruyera a todo lo que se encontrara en el camino y a todos, que no dejara a nadie ni nada en pie. Todo lo tenían que derribar, todo lo que tenían que destruir, porque dice la Biblia que todo lo que allí estaba era anatema, era abominable delante de Dios. Mire, hermano, hay cosas que a nosotros nos parecen adecuadas, hay cosas que a nosotros nos parecen que son correctas. La cultura nos ha vendido muchas cosas que a nosotros nos hacen creer que son normales, que son correctas. Pero si uno se va a mirar el trasfondo, los orígenes, nos damos cuenta que esos orígenes son satánicos, son diabólicos, y nosotros, como nos vamos por las modas, nos vamos por lo que otros hacen, nos vamos por lo que a nuestra manera de pensar
nuestra manera de creer, lo que nuestro corazón nos impulsa a hacer, y por ahí, por donde ponemos nuestros ojos, por ahí metemos la cabeza y metemos los pies. Y esto es algo que le pasó a Saúl cuando él vio aquellos animales bien engordados, porque él escogió lo mejor del botín, lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, y no solamente eso, sino que tomó preso al rey que allí estaba, al rey Amalek. Y dice la palabra de Dios que cuando llega Samuel, él de una vez le dice vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, de una vez se le adelantó, en el versículo 13, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire cómo él se alaba a sí mismo. Él se echó aire, no había necesidad de que otro le echara aire, que otro le alabara, le echara fresco y le dijera, oh rey, qué buena victoria, qué buen nadote, qué buen botín tienes ahí. Él mismo le dice a Samuel que había hecho lo que Dios había mandado. Mire, a veces a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver las cosas están adecuadas, están lo correctas, porque ¿cómo uno va a matar a aquellas ovejas más gordas? Es un desperdicio. ¿Cómo uno va a matar a aquellos bueyes gordos, aquel ganado espectacular? ¿Cómo? Pero cuando Dios dice no, es no. Él pensó a su manera de ver que había cumplido la palabra que Dios había dicho, porque había ido a la guerra y había destruido lo que a él le pareció. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa también? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que desechamos y destruimos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos que es malo. Porque nosotros decimos, no, esto es malo y esto es bueno. Esto es malo y esto es más o menos. Yo no creo que Dios se vaya a disgustar porque yo esté haciendo esto, porque yo haga esto. No, yo no creo. Y eso fue la actitud de Saúl. Creer él que Dios se iba a decir, no, sí, verdad, el que estaba equivocado era yo. Y se va a su líder espiritual y se alabó a sí mismo diciéndole, he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le contesta, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Sabe qué hace Saúl? Viene y echa una tremenda mentira. En el versículo 15, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál fue su mentira? Que le echó la culpa al pueblo, siendo que anteriormente él, en el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí dice que él y el pueblo acá se lavó las manos y le echó toda la culpa al pueblo, y eso fue una gran mentira delante de Dios, diciendo, el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿De quién era Dios? ¿Solamente de Samuel? Lo negó, exactamente. Él era rey de un pueblo, pero Dios no era el Dios de Saúl. Y esas son una de las cosas que nosotros demostramos cuando somos desobedientes, que Dios no es nuestro Dios. Acostumbramos a decir Señor, pero la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando le decimos Señor a alguien,
es porque somos obedientes, porque nos sujetamos a esa persona. Porque ¿para qué decirle Señor si no hay sujeción? Si decimos Señor es porque esa persona está por encima de nosotros. Está por encima. Y eso es algo, puede ser de edad, puede ser por jerarquía, lo que sea, pero hay que, por respeto, se le dice Señor, demostrándole que esa persona está por encima de nosotros. Y él aquí le dice Jehová tu Dios. No estaba diciendo que Dios era su Dios y por eso él desobedece. Nosotros cuando no, de verdad no tenemos a Dios en nuestro corazón, se nos hace facilito desobedecer. Se nos hace demasiado fácil desobedecer, porque lo único que a nosotros de verdad nos hace obedecer la palabra de Dios es que hayamos tenido un arrepentimiento genuino, que nos hayamos convertido al Señor de verdad, verdad. Como dicen los pelados, vamos a jugar chocorito de verdad, verdad. Que nos hayamos convertido al Señor de verdad, verdad, y que hayamos, por habernos arrepentido y convertido, hayamos tenido un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento de nosotros mismos, fluye ese deseo de obedecer a Dios. Y cuando digo de nosotros mismos, no es que nosotros nos nacen, no, es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Él mismo nos impulsa, Él mismo nos mueve, Él mismo nos dice, ve, ora, ve, haz esto, eso no lo hagas, no digas tal cosa, no te pongas esto, no hagas esto otro, no te metas en ese negocio, no hagas sociedad con fulano de tal. Y nosotros a veces nos las damos de muy sabios, de muchachos y decimos, no, vamos para allá. Y no las arreglamos de una vez, decimos, no, con fulano tengo esto, con fulano lo otro, consigo esto, él tiene esto y yo no tengo esto, así que nos complementamos el uno al otro. Cuando digo esto no estoy hablando solo de relación de pareja, estoy hablando de todo, porque hasta en los negocios hacemos esto. Yo soy buena para hacer, fulano es buena para vender, pero Dios nos está diciendo, no se meta ahí, no haga esto, no haga lo otro, ¿verdad? Pero a nuestra manera de pensar, creemos que es lo correcto y nos metemos allí. Cursos que muchas veces a uno le regalan y como es regalado, que decimos nosotros, caballo regalado, no se le mira el diente, pero resulta que ese curso nos lleva muchas veces a hacer cosas que no debemos. Amén. Muchas veces, no estoy diciendo que no se estudie, estoy diciendo que hay que analizar cada cosa, que todo hay que llevarlo a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? Pero ¿qué hacemos? Venimos y le preguntamos, pero de una vez estamos alistando los motetes y arrancamos, porque no esperamos que Dios nos responda. Decimos, no, yo estoy orando, pero ya estamos haciendo trámites, ya estamos en aquello, ya estamos haciendo lo otro, vamos y metemos los papeles allá en la notaría, y listo, y al mes ya sale el matrimonio. Y estamos orando, pero ya estamos accionando. Y es cierto, en la oración hay que accionar porque la fe sin obra es muerta, pero hay cosas en las que debemos hacerlas cuando ya tenemos claro que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Una cosa es que Dios nos permita hacer las cosas y otra es que esté en la voluntad de Dios. ¿Qué decimos nosotros? No, si las cosas se van dando porque es la voluntad de Dios, si no, no. Hay cosas que es así, pero hay cosas que no es así. Amén. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Se va aprendiendo a través de su palabra, se va aprendiendo en la medida que vamos hablando con Dios, en la medida que vamos profundizando esa comunión con Dios, porque muchas veces en la oración nos volvemos, hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Y llega alguien y nos dice, fulano, mira, yo no creo que esto sea bueno por esto y esto y esto. Empezamos a pasarle el escáner. Fulano no es de Dios, fulano es esto, y eso que me dijo no es de Dios, porque mira, tiene tal achaque, tiene tal defecto. ¿Y qué estamos diciéndole a Dios? Háblame. ¿A quién va a usar? Si fue capaz Dios de usar una burra, ¿por qué no es capaz Dios de usar a cualquiera? Amén. Es capaz de usar a cualquiera. Nosotros lo que tenemos que aprender es que cuando le estamos pidiendo algo a Dios, tener los oídos bien abiertos a través de quien Dios me va
a hablar. Hay personas que comienzan a decirle cosas a uno que esa persona no sabe lo que uno le ha pedido a Dios. Y llega comienza a hablarle a uno lo que uno le había estado pidiendo a Dios. Y ahí tiene uno la respuesta. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser quien sea a quien Dios use para hablarle a uno. Y llega Samuel y comienza a justificarse y hablando hoy día, a entrar en una discusión con Samuel. Porque le dice en el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, y eso así, di, altanero. Y dijo Samuel, cuando eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Fue una orden clara, una orden bien clara. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y llega Saúl y se justifica. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él había hecho a sus ojos, a su manera de pensar, había hecho lo correcto, había hecho lo adecuado. Y va otra vez y miente justificándose, porque muchas veces hay gente que son muy fáciles de echarle la culpa a otro y decir yo no fui, fue fulano, siendo que la responsabilidad recae sobre ella o sobre él. Y dice más, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea que como ellos habían decidido, según él no tenía la culpa de escoger lo mejor, era para ofrecer sacrificio a Dios, eso estaba bien. Y hay cosas que creemos que como es para Dios, está bien. Creemos que como hemos consagrado o dedicado algo para Dios, Dios lo va a aceptar porque nosotros dijimos que era para Dios. Hoy en día se está diciendo, si yo bailaba antes en el mundo, ahora bailo para Dios. Si yo antes hacía tal cosa en el mundo, ahora lo hago para Dios. Y la pregunta que no nos hacemos muchas veces, ¿será que aquello que yo hacía en el mundo, y aunque lo haga ahora para Dios, a Dios le agrada? Hay cosas que no, hay cosas que se hacen porque al diablo es que le gusta que se hagan. Y Dios ha dicho no, es no. Y aunque nosotros le pongamos brillo de oro y le hagamos lo que sea, Dios dijo que no. Y es no, así de sencillo. Aunque a nosotros nos parezca. Y eso nos cuesta, hermano. Nos cuesta muchas veces entenderlo. Nos cuesta muchas veces sujetarnos. Porque creemos que nosotros tenemos la razón y es Dios quien se va a sujetar a mi manera de pensar, a mi manera de creer, a lo que yo quiera justificar. Porque mire, cuando salieron las excusas todo el mundo quedó bien. Creemos nosotros. Cuando Dios dice no, hermano, es no, no, no y punto. Y cuando Él dice sí, sí, es sí y sí. Ahí no hay, hermanos. Mire, cuando Dios nos manda a nosotros a hacer algo, Él no nos pregunta, fulano, ¿será que quieres hacer tal cosa? Él le dijo a Saúl, ve y destruye a todos y a todo. Y eso era lo que él tenía que hacer. Entendamos que Dios no nos pregunta si nos gusta, si nos parece, si estamos de acuerdo. Cuando Él da una orden, la da y a nosotros nos corresponde obedecer. Gloria al Señor. Y Él entra allí
en esa serie de justificaciones que delante de Dios no eran valederas. Y por esta causa, Dios ya no solamente le había hecho que su reinado fuera por un corto tiempo, sino que también lo desechó como rey. Ya no seguía siendo rey conforme a la voluntad de Dios, sino porque el pueblo había decidido que él fuera rey y porque algo que Saúl no reconoció es que cuando Dios le dice en el 28, dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Él no aceptó, nunca reconoció que David era mejor que él. Antes, por el contrario, entró en guerra, entró el celo, dejó de reinar al pueblo de Israel por dedicarse a una guerra en contra de David, porque él lo que quería era matarlo, porque él sabía ya que Dios había escogido a David como su sucesor. Se levantó a guerrear, se levantó a atacarlo, se levantó a hacerle de cuanta cosa había, igualito cuando muchas veces nosotros no entendemos que hay personas que son mejores que nosotros, que hay personas que hacen las cosas mejores que nosotros. ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me llama? ¿Por qué Dios no me toca? ¿Por qué Dios no me ministra? ¿Por qué Dios no me lleva? ¿Por qué Dios no me alaba mis hechos? ¿Por qué Dios no me dice, hijo mío, eres especial ante mis ojos? ¿Por qué se lo dice a otro y a mí no? Lo que debemos que mirar, hermanos, es que nos hace falta muchas veces humillarnos delante de Dios. Porque muchas veces lo que tenemos es desobediencia en nuestras vidas. Y hay desobediencias que como no son grandes a nuestros ojos, sino que son pequeñitas, decimos eso no es nada, pero desobedecemos en una cosa, desobedecemos en la otra, y yo manejo esto a mi manera, yo hago esto a lo que yo creo, yo hago esto de acuerdo a como yo vi en mi familia, como yo vi a mi abuela, como yo vi a mi mamá, como es mi manera de pensar, y de aquí no me mueve nadie. Y ese pastor metiche que vaya para otro lado, porque hay veces que hasta eso se dice. Pastor metiche, pastor sapo, zapa, se mete donde no lo llaman. El pastor manda allá en la iglesia, pero en mi casa mando yo. Esas cosas muchas veces se dicen. Y muchas veces no se dicen, pero se hacen. Porque lo que hay que mirar es que cuando uno da una palabra, la está dando de parte de Dios. Cuando ustedes van a orar, antes del mensaje no dicen, Señor, háblame. Entonces tenga para que lleve. Tenga para que lleve. O sea, quiere decir que todo lo que está saliendo ahí, en ese momento, es Dios que nos está hablando. ¿Por qué nos enojamos en contra del predicador? ¿Por qué nos levantamos en contra del que da el mensaje? Porque hay obstinación en nuestro corazón, porque nos gusta desobedecer y nos gusta tapar y justificarnos las cosas que nosotros hacemos. La Biblia dice que el mismo Jesús, siendo hijo unigénito de Dios, aprendió obediencia. Si usted quiere, búsquelo allí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, vamos a mirarlo ahí para que se convenza usted mismo, no vaya a decir que me lo estoy inventando. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él padeció muchas cosas, pero muchos de esos padecimientos fue porque en su parte humana él necesitaba aprender obediencia. Y no solamente que en su parte humana necesitaba aprender obediencia, sino también para darnos ejemplo a nosotros que había que obedecer. Ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y así como Jesús fue capaz de obedecer cada palabra, cada acción y todo lo que el Padre le había dicho que hiciera, así nosotros tenemos que aprender la obediencia. Hay obediencias que nos cuestan lágrimas, hay obediencias que nos duelen en el alma, hay obediencias que parece que nos estuvieran arrancando no solo el corazón, sino la lengua, las uñas, los pelos y todo, pero tenemos que aprender
a obedecer. Dios dijo, y al final, hermano, aunque en el momento nos esté doliendo arrancar aquello, despojarnos de aquello, pero después de un tiempo, cuando ya hayamos aprendido a la obediencia, nos vamos a dar cuenta que Dios tenía la razón, que no era como nosotros estábamos pensando, es como Dios ha dicho que es. Si yo me pongo a detallar cada cosa que nosotros hacemos en la que nosotros desobedecemos, hermano, no termino hoy, porque son tantas cosas, cristianos, no cristianos, cada quien trata de desobedecer más que obedecer la palabra de Dios. No, pero es que yo hago esto y Dios entiende. Dios sabe mis razones, Él entiende, no hermano, pero es que se estableció esto, es que se dijo esto, es que llegamos a un acuerdo, es que la Biblia dice, no, es que Dios entiende. Y a veces montamos el chopo, cara de escopeta, y decimos y hacemos y miramos así con una mirada desafiante porque no queremos obedecer. ¿Y sabe por qué no queremos obedecer? Porque nos hace falta humildad. El humilde obedece con facilidad, pero el arrogante no. Una de las cosas que tenía Saúl era su arrogancia. Él se creyó que era muy porque Dios lo había llamado para ser un rey. Y resulta que por causa de su rebeldía, su obstinación y su arrogancia, eso lo llevó a la muerte y eso lo llevó a que hoy esté en el infierno. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. No nacimos obedientes. Yo no sé usted, yo no nací obediente, mi mamá me enseñó a peso y golpe a obedecer. Y creo que no es la manera, porque la disciplina debe ser también con amor, que a uno también le enseñen los beneficios de la obediencia y no uno que espere que la mamá se muera o que uno cumpla 18 años para hacer lo que bien le parezca a uno, porque eso es lo que uno piensa cuando se obliga a obedecer. Dios no nos obliga a nosotros a obedecer, Él nos dice, mira, haz esto, haz lo otro, y cada quien lleva las consecuencias de sus actos, ¿o no es así? Eso nos pasa. Recibimos las consecuencias como castigo por nuestra desobediencia, pero eso a veces nos cuesta a nosotros obedecer, rendirnos, humillarnos delante de Dios. Nos cuesta también que cuando Dios ha dicho algo es a nosotros que nos toca, porque Él es nuestro Señor. Sí, de verdad, Él es nuestro Señor. Entramos en guerra con Dios. Entramos en pleito con Dios porque Dios nos está diciendo una cosa y nosotros siempre queremos hacer la otra, y la desobediencia es pecado y por causa de pecado nuestra alma se puede perder. Les invito a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche.